Reciba una cálida bienvenida a este espacio de reflexión con el pastor Alfonso Villamarín. En el día de hoy, el pastor va a tratar el tema de Jesús como siervo elegido por Dios y cómo su prudencia no solamente agradó el corazón de su Padre, sino redundó en vida y bendición para todos nosotros. Bienvenidos. Bendiciones en esta hora donde podemos ocuparnos de la palabra del Señor para edificarnos. Y en esta ocasión vamos a ir a el Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, versículo 15 al 21. Repito, Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos. Pero les advertía terminantemente que no le dijeran a nadie quién era él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: Aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. No discutirá ni gritará. La gente no escuchará su voz en las calles. No romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. El Señor nos bendiga y nos ilumine para la comprensión de su palabra. Y entonces nos está diciendo el Evangelio que cuando Jesús lo supo, se fue de allí. ¿Qué es lo que el Señor Jesús supo? Pues sencillamente lo que dice el versículo anterior, es decir, el 14, que nos dice: pero los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Una conspiración para matar a Jesús. Y no fueron solamente los fariseos que nos menciona acá, sino que el Evangelio de Marcos nos da algo más. En el capítulo 3, el versículo 6 del Evangelio de Marcos, que es paralelo a este de donde habla de esta conspiración. Y nos dice que se unieron los fariseos y los herodianos. No eran muy amigos, pero frente a el propósito de matar a Jesús, se unieron. Es decir, hay una conspiración para acabar con la vida del Señor Jesucristo. Y todo porque para los herodianos, que eran seguidores de esa dinastía de los Herodes, un asunto político, y para los fariseos, que era un asunto religioso, decidieron matarle porque se veían amenazados, o porque el Señor Jesús había sanado a un hombre en el día sábado. Hacer algo bueno, hacer una sanidad, para el fariseo era algo terrible, era un pecado, era quebrantar la ley. Y entonces sencillamente deciden acabar con Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesucristo supo esto, entonces dice que se fue de allí. Ahora, es eso de los hombres, de cuando se vuelven fanáticos religiosos, cuando los asuntos políticos y el anhelo del poder, cuando el fundamentalismo se hace presente, entonces lleva a las personas a obrar de esta manera, a perseguir, a atentar contra las personas,
Que Dios nos guarde de tal fanatismo, de tal fundamentalismo y de tales pensamientos. Pero el ejemplo del Señor Jesucristo es hacer el bien y por otro lado nos da una demostración de prudencia. Prudencia, porque dice que cuando Él supo esto, se fue de allí, sencillamente se fue de allí. Es decir, lo valiente no riñe con lo prudente. El Señor Jesús valientemente está desarrollando su ministerio, pero prudentemente evita estas confrontaciones, evita estas situaciones, porque su ministerio debía de seguir. Su hora de morir no había llegado todavía, de tal manera que el Señor Jesús nos enseña a obrar de una manera prudente. Y esta prudencia, cuando se pone en práctica, no solamente nos servirá en estas ocasiones, porque la palabra del Señor nos declara que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Así que quienes vivimos una vida de piedad nos podemos ver abocados a estas situaciones de persecución, de oposición, de dificultades. Y valientemente hemos de vivir nuestra fe y nuestra piedad, pero prudente también. Con prudencia evitaremos muchas situaciones y muchas dificultades. Y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que mucha gente lo seguía y Él sanaba a todos los enfermos. Sí, la gente buscaba a Jesús, la gente seguía a Jesús y el Señor, con su compasión, el Señor bondadoso y generoso, está bendiciendo a la gente, está sanando, está liberando, está restaurando. Es decir, son los milagros y las señales que seguían a Jesús en respaldo de su ministerio y en confirmación de la verdad que él predicaba, el evangelio que él anunciaba, y la gente era bendecida y podían ver esto de tal manera que dijeran, este es el Hijo de Dios, este es el que estábamos esperando. Y luego nos dice que el Señor Jesús les advertía terminantemente que no dijeran a nadie quién era Él. Pareciera extraño que el Señor Jesús hiciera esto, porque cualquiera pensaría que se dé a conocer, que le hagan publicidad, que se manifieste como lo que es Él, pero Él les decía que no se lo declararan a nadie quién era Él. Sí, el Señor busca mantener un bajo perfil porque, como ya dije, quiere evitar confrontaciones, no quiere despertar esa pasión del Mesías, porque los judíos tenían una idea equivocada de lo que sería el Mesías. Y entonces el Señor Jesús evita estas cosas y dice a la gente que no se lo declaren a nadie, y busca sencillamente desarrollar su ministerio, pero con un bajo perfil, ya que su hora todavía no había llegado y había que evitar también eso de las gentes de querer hacerlo rey. Entonces el Señor obra de esta manera. Y eso también nos enseña, como toda la vida del Señor Jesús, hay una enseñanza. Porque diferente es lo que vemos hoy, donde en las ansias de poder, donde el querer figurar, en donde el orgullo, el amor al dinero, las riquezas y todas estas cosas llevan a la gente a buscar protagonismo, a abrirse campo a como dé lugar para hacerse notorios, para alcanzar sus metas y sus propósitos egoístas, carnales, pero no es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, sino por el contrario, como Él lo dijo, aprendan de mí, que soy manso
y humilde de corazón. De Cristo aprendemos. Sí, de Él aprendemos todo esto que es de su carácter, de su manera de ser, de su ejemplo de vida. De eso aprendemos y es lo que debemos hacer. Luego nos está diciendo que esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Se está refiriendo a Isaías, el capítulo 42 de Isaías, donde habla de estas cosas acerca del Señor Jesucristo. Porque todo lo referente a Jesucristo estaba escrito. Es decir, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos hablan es de Jesús. Es el centro de la enseñanza bíblica y es algo que tenemos que tener en cuenta para no errar en la interpretación bíblica. El centro de la enseñanza bíblica es Jesucristo. Todo lo referente a la vida del Señor Jesús estaba escrito. Y en esta ocasión nos está declarando que esto sucedió para que se cumpliera eso que declaró 700 años antes el profeta Isaías. Y entonces nos dice que, dice, aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Esto es algo muy especial. Esto es maravilloso lo que nos declara la palabra del Señor. Aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. El Padre eligió al Hijo para que fuera su siervo. Y el Señor Jesucristo, voluntariamente y muy decididamente, aceptó la voluntad del Padre para hacerse siervo, para cumplir el propósito del Padre. Y la vida del Señor Jesús fue una vida de cumplimiento de la voluntad del Padre. En diferentes lugares lo declara. Por ejemplo, Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 34, el Señor está declarando: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. En el capítulo 6 también de Juan, Él nuevamente está declarando en el versículo 38. Él dice: el que descendió del cielo no ha venido para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. La vida del Señor Jesús fue en función de vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, agradar al Padre, cumplirle al Padre, porque el Padre lo eligió para que fuera su siervo. Y entonces el Padre dice: a quien yo he elegido, yo lo amo y estoy contento con él. El amor del Padre por el Hijo. Lo eligió, lo ama y está contento con él. Siente complacencia con su Hijo. En este mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 3, allí en el bautismo del Señor Jesús, luego de ser bautizado, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué se complacía el Padre en el Hijo? Porque el Hijo estaba dedicado a hacer la voluntad de su Padre, cumplirle al Padre, agradar al Padre. Así fue la vida de Jesús, así lo hizo, y el Padre siente tanta complacencia en ello, se siente tan agradado en ello, lo declara y lo manifiesta una y otra vez. Su gozo, su complacencia y su alegría en el Hijo, porque el Padre esperaba eso del Hijo, y la decisión del Hijo era cumplir al Padre.
Ahora, lógicamente que esto también nos enseña a nosotros, claro que sí, porque Efesios el capítulo 1, versículo 3, 4 nos está diciendo que Dios el Padre nos eligió, nos llamó y nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Pero para que llegásemos a ser sus hijos, fue necesario el sacrificio de su Hijo para redimirnos. Y entonces en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 14, el versículo 15, dice que el Hijo murió para darnos vida a nosotros. Para que nosotros, teniendo vida, entonces la dediquemos para el Hijo. ¿Está claro? El Señor nos elige, el Señor nos llama, el Señor nos redime, el Señor nos da vida, pero Él espera que ahora que nosotros tenemos esta vida eterna, esta restauración y esta reconciliación con Dios, entonces nosotros voluntariamente también decidamos ser siervos de Dios. Decidamos vivir para Cristo. Los que vivimos para aquel que murió por nosotros. Nuestra vida debe estar dedicada para hacer la voluntad del Señor, agradar al Señor, complacer al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra decisión, nuestra determinación, porque para esto el Señor nos creó y nos redimió, para que vivamos para la gloria de su nombre. Nuestro interés debe ser conocer la voluntad de Dios, ir a la palabra del Señor, aprender de Cristo, ir a la palabra del Señor y aprender cuál es la voluntad de Dios para mí, qué espera Dios de mí. Ir en oración, no para pedirle y pedirle por cosas vanas, sino para buscar hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser también nuestra vida. Y así como el Padre se agradó y sintió tanta complacencia y tanto contentamiento y amó al Hijo, entonces Él también de la misma manera se agradará de nosotros. Él también entonces sentirá complacencia en nosotros y nosotros nos sentiremos tan realizados, nos sentiremos tan felices y gozosos de agradar a Dios. Eso es una bendición para aquel que decide vivir de esta manera. Es el ejemplo de Cristo. De Él estaba escrito, Él lo cumplió, Él lo vivió, Él agradó al Padre. Que nosotros también sigamos ese mismo camino de agradar al Padre y al Hijo. Dice, refiriéndose también a esa escritura que ya mencionamos de Isaías y que se está cumpliendo aquí en la vida del Señor Jesús. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. El Padre ungió al Hijo porque en su condición humana le era necesario recibir esta divina presencia, este divino poder para cumplir este ministerio que tenía que ver con la justicia, ministerio que tenía que ver con la gracia, con la espiritualidad. Le era necesario esa unción del Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios, para cumplir estos propósitos. Dice, y anunciará justicia para las naciones. Sí, el Señor fue ungido de tal manera y cumplió esos propósitos, porque es en el Señor Jesús quien encontramos justificación. Es en el Señor Jesucristo en quien encontramos esperanza, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, como lo está declarando, para las naciones. El Señor llevó a cabo este glorioso ministerio bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, acorde a eso profético que nos está declarando. Entonces sigue diciendo, no discutirá ni gritará,
La gente no escuchará su voz en las calles. Sí, a pesar de esas conspiraciones para matar a Jesús, a pesar de la oposición, a pesar de toda esa adversidad por parte de fariseos, herodianos y todos aquellos que se fueron en contra del Señor, dice que Él no fue pendenciero, que Él no estaba para estar discutiendo, peleando con ellos, gritando en las calles, defendiéndose y levantando su voz para pelear con esta gente. No, el Señor no está obrando de esta manera. Ya hablamos de la prudencia del Señor. Ya hablamos, el Señor está evitando esas confrontaciones. Su tiempo no ha llegado y su ministerio tampoco se llevaría a cabo de esta manera con las contiendas, los pleitos y las disensiones. El Señor no lo hizo así. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fue su característica, la humildad, la sencillez, el bajo perfil, la prudencia y la sabiduría para desenvolverse en su ministerio. Y el Señor no entró en contiendas de esta manera con la gente. No, el Señor no lo hizo así, de esa manera. Y nosotros, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, no somos llamados para obrar de esta manera. Somos llamados a hacer ciertamente defensa de la fe y a proclamar el Evangelio, pero también con mansedumbre, también con humildad, con amor, de la misma manera que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y dice: no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. El Señor Jesús vino para sanar al quebrantado de corazón, para dar vista a los ciegos, para proclamar esas buenas nuevas a los pobres, para dar libertad al cautivo, para levantar al caído, para hacer justicia al que sufre injusticia, para ver por aquel que padece violencia. El Señor Jesús no estaba para hacer demagogia y para usar hasta el débil como peldaños para alcanzar sus propósitos. No, el Señor no obró de esa manera. Y antes estuvo para juntarse con los publicanos, con los pecadores, con la gente de mala reputación, para restaurarlos, para levantarlos. Dice que Él no va a romper la caña que está doblada, ni a apagar la mecha o el pábilo que echa humo. Es decir, usa esta metáfora ya que la caña era utilizada para decoraciones, para instrumentos musicales y para algunas cosas artesanales, pero si la caña estaba ya quebrada, entonces pues sencillamente decían: no sirve, acabémosla de romper, y era desechada. O el pábilo que humea, la mecha, dice la mecha de la que apenas sale humo, es decir, es aquellas lámparas de aceite que utilizaban con su mechero, pero cuando se apagaba, entonces, bueno, no estaba alumbrando y lo que estaba era echando humo. Pues acabémosla de apagar, ya para qué la necesitamos. Entonces está haciendo referencia de una manera metafórica al pobre, al marginado, al débil, al desechado, aquellos que se convierten en parias de la sociedad. El Señor Jesús no vino para destruir a estas personas o para aprovecharse de estas personas y para estar con la élite. No, el Señor Jesús vino para salvar, redimir, restaurar, sanar, levantar al ser humano, aún con la posibilidad también para aquellos
como los fariseos o los herodianos, aquellos que se convirtieron en sus opositores. Para ellos también había esa oportunidad, solamente que aceptaran el ministerio de Jesús. Pero el Señor no desechó a la gente, el Señor no marginó a nadie. El Señor, por el contrario, estuvo con ellos, los atrajo, los bendijo, les dio las buenas nuevas y llevó a cabo una obra gloriosa de redención para restauración del ser humano. Dice, seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. Seguirá hasta hacer triunfar la justicia. Sí, el Señor Jesús prevaleció. El Señor Jesús fue hasta el final y cumplió sus propósitos. Aunque le costaba su vida, aunque le era necesario ir a la cruz para poder llevar a cabo esto que nos está diciendo las Escrituras, hacer triunfar la justicia, hacer triunfar la verdad y traer esperanza no solamente para judíos, sino para gentiles, para las naciones. El Señor, con prudencia, con sabiduría, con humildad y con justicia, decididamente llevó a cabo estos propósitos del Padre, esta voluntad del Padre que nos declara las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su siervo, al quien Él eligió, lo dio, lo entregó a morir en la cruz para levantar, para restaurar, para reconciliar a este mundo pecador, para llevarlo nuevamente a su presencia. Y el Señor lo hizo, el Señor lo cumplió y sacó en victoria estos propósitos e hizo justicia y trajo justificación para la salvación del ser humano. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hizo justicia para con el pobre, con aquel que sufría injusticias. El Señor sacó en victoria su verdad que trae libertad al ser humano. Y qué esperanza la que trajo para los hombres. Solamente que el ser humano deposite su fe, su confianza y su esperanza en ese siervo de Dios. Siervo que, habiendo llevado a cabo la obra perfecta que le encomendó el Padre, fue exaltado de tal manera que ahora es Señor de señores y Rey de reyes, que se sentó a la diestra del Padre y a quien le fue entregado el reino, el poder y la autoridad. Debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en este siervo del Padre, en este Jesús, en este Hijo de Dios, que con humildad, que con qué mansedumbre, con qué prudencia y con qué sabiduría llevó a cabo este extraordinario ministerio. Aprendemos tanto de Jesús, porque no solamente que depositando nuestra fe y nuestra confianza en este Jesús, en este siervo, encontraremos la salvación, sino que encontraremos también una vida nueva en donde podemos seguir sus pisadas de prudencia, en donde podemos aprender sabiduría, en donde aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, en donde aprendemos a vivir en justicia, en donde aprendemos a amar al prójimo, en donde aprendemos todo aquello que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, dándonos una vida nueva, haciendo de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas para vivir cosas nuevas en Él. Ese es el ministerio de Jesús. Esa fue la obra del Señor Jesucristo. Igualmente nosotros sigamos sus pisadas y coloquemos nuestra mirada en el Señor, para que todo el propósito y la voluntad de Dios
se cumpla. Él no desecha a nadie. Él recibe a todo aquel que viene a su presencia con fe, con humildad y con sencillez, reconociendo su necesidad y buscando en Él respuesta a esa necesidad. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por esa elección de este siervo. Porque este siervo, Jesús, llevó a cabo esta obra perfecta para entonces traer a nosotros esperanza, para entonces darnos perdón, para darnos salvación y vida eterna y hacer de nosotros esas nuevas criaturas para que también seamos semejantes al Hijo de Dios y vivamos para la gloria de Dios, en la voluntad de Dios, agradando a Dios y teniendo nosotros una gran bendición. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que la bendición del Señor sea para con todos. Esa bendición que nos enriquece, esa bendición que necesitamos. Que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas hasta una nueva oportunidad.